Listo, entonces, a ver, cuéntenme, qué quieren revisar? Enfocados a lo que es tiempo de vaciado, volúmenes de regulación, a los ejercicios que les puse, ¿qué me dicen? Cuenten. Y que a mí me duele la garganta y por eso no hablo mucho. Yo de tiempo de vaciado. A ver, cuéntame qué cosa, pero. Digamos, yo me confundía en el de la esfera. Yo me confundía porque al momento de tomarle el, el AZ sería, como nos había explicado, sería de la esfera, o sea, del círculo. Pero con el triángulo ahí ya me confundí con esto de aquí. Este ¿Con cuál AZ triángulo? también, con el que está abajo de la esfera. Esto de aquí. Sí, ¿eso también influiría con el área Z o no? Pero ¿por qué? Si esto de aquí, esto está azulito, si ven, aquí está el agua. En esencia, esto es para replicar la estructura que va a sostener a la esta, nada más. Ya, ya, quiero hacer A ver, cuéntame, ¿qué hiciste entonces tú, Salome, para determinar el tiempo de vaciado de este ejercicio? Inge, ¿Sí? justo yo también tenía una duda acerca de ese ejercicio, entonces, o sea, yo ya le hice, pero no sé si lo que hice está bien, entonces no sé si lo puedo proyectar para ver si lo que hice estaba bien. Claro, a ver, indícame, explícanos qué es lo que hiciste tú. A ver, por ejemplo, aquí en este ejercicio, Inge, aquí ya donde tengo las áreas de la tubería y de todo eso, y yo, por ejemplo, acá, más que todo, la duda, la mía va enfocada en esto, o sea, sacar el AZ del círculo. En esencia Entonces, va a ser la complicación principal, ¿no es cierto? Porque sacar pérdidas, espero que ya no les genere problemas, estudienlo, revísenlo, porque a veces se jalan en eso. En la ecuación de la ley de la descarga, tampoco creo yo, ¿no es cierto? Es una ecuación bastante simple. Entonces, el problema va a ser en el área en función de z. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que hiciste tú? por ejemplo, Inge, en este caso aquí tengo donde dice área en función de Z, saqué el área del recipiente, pero eso más solo fue para saber el área. Pero acá tengo donde dice el espejo de agua. O sea, yo encontré una fórmula para calcular el T de este ejercicio, o sea, en tal caso el espejo de agua, para saber más o menos como que en función de Z cuánto va a ir bajando mediante pase el tiempo. Ujú. Yo asumí que, por ejemplo, tengo mi Y aquí y sé que mi altura, o sea, mi H va a ser igual a Z menos 5, que sería mi Y, que tendría Ujú. este nivel, ¿no es cierto? Para saber sería el Z de acá arriba menos los 5 metros de aquí, para saber más o menos, porque Perfecto, sí, me no he asumido parece aquí esto. bastante razonable. Entonces aquí estaría el 3 sería del diámetro del círculo. Entonces ya asumí que mi Y va a ser la Z menos el 5 y va a ser una altura Z cualquiera, para dejarla en función de variable. Y Ujú. luego la fórmula era 2 por la raíz de Y por D menos Y. Entonces asumí que mi Y va a ser igual a Z menos ¿Y 5 y por qué? reemplacé. ¿Y por qué esa es la ecuación de la función de z? La de AZ. Ajá. Ese porque había una ecuación que, por ejemplo, yo le preguntaba en el caso de las fórmulas que se usaban en los vertederos para calcular el espejo de agua, como que de un vertedero circular, o sea, de esta forma, o de cualquier embalse circular, teníamos Ya. que para sacar el espejo de agua, o sea, saber en función de z cuánto va a variar, era esta ecuación que es 2 por raíz de y por el diámetro menos y, que sería esta y, para saber más o menos cuánto irá variando dependiendo de la altura del z. Bueno, pero en esencia nosotros buscamos. Déjame poner. Nosotros buscamos el área. Esta sería la cara frontal, ¿no? Pero nosotros Ujú. buscamos el área transversal, ¿sí? Usted ¿Sí o tendría no? que buscar esa área, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual esa área? Sería igual a la que saqué acá arriba de pi sobre 4 del 3 o Pi pi cuartos por diámetro al cuadrado. cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Dónde cuál va a ser el diámetro? Este de aquí, ¿no es cierto? En Ujú. otro caso podrá ser el diámetro del de acá arriba, ¿sí o no? A ver, ya me moviste, espera. Perdón, Gira, pero No, déjanos ahí. Pero aquí yo tendría un diámetro que va a ser un diámetro también, ¿no?
¿Por qué un diámetro? Porque va a venir en función de este grafiquito que tiene acá su compañero. Entonces, en esencia, lo que está dibujado en rojo acá, podríamos decir que es esta de aquí. ¿Y qué sería un diámetro? ¿No es cierto? Un diámetro I cualquiera. Entonces, como les dije, la ecuación de área debería ser pi sobre 4 por ese diámetro I cualquiera al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, Listo, entonces pi está como una constante, 4 igual. A mí me interesa sacar este diámetro y cualquiera. Que en esencia, si agrandamos lo que tiene acá dibujado, ¿no es cierto? Esto de acá, este sería el diámetro I cuando está en el centro, que sería igual a los 3 metros, ¿no es cierto? Cuando estamos en los filos voy a tener un diámetro I de 0, Pero, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en un punto intermedio? ¿Qué me dice? Se genera un diámetro I que tengo que encontrarlo, porque este diámetro es el que me va a servir para sacar la ecuación del área en función de z, aquí que me faltó la z. ¿Sí o no? sí. Entonces, en esencia, mi problema es encontrar este diámetro ahí. Sí está claro para todos, pero, porque como ven acá me están sacando el área de una sección circular. Pero en esencia lo que necesitamos es el área transversal, que siempre va a ser un círculo entero. ¿Sí o no? Sí. Inge, pero ahí sería el área de un casquete circular. O sea, No, un porque ya, círculo completo, porque en todos va a ser un círculo. Si ustedes le ven de arriba, siempre va a ser un círculo. Inge, o sea, yo tengo una propuesta. No sé si podríamos revisar la mía. Bueno, podemos revisarla, pero si está claro hasta dónde llegué acá. Mi problema es estos diámetros de aquí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. A ver, entonces vemos la propuesta de su compañero y después analizamos lo que estábamos viendo. Ahí se ve. ¿Sí? Ya, Inge, o sea, la verdad es que yo no sé si es que estoy mal, pero para mí es como que en el tiempo de vaciado, esta parte de aquí arriba de la ecuación Ujú. nos tiene que dar el volumen de lo que tenemos de agua aquí arriba, ¿verdad? Cuando integremos. Entonces, en sí, yo saqué había visto, o sea, bueno, había consultado y se hacía así. O sea, necesito integrar el área para poder sacar un volumen. Entonces, aquí tengo mi área, ¿no es cierto? Que es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es lo que yo no tengo conocimiento porque va variando. Entonces, Ujú. va con x cuadrado. Y aquí le planteo la ecuación del círculo, pero en coordenadas de HK con el centro aquí, pero mi coordenada 0,0 es acá abajo, en la línea del caudal de descarga. Ajá. Y ahí le utilizas el Z, ¿no? Claro, ajá. O sea, este Y representaría mi Z porque lo estoy tomando desde aquí abajo. Exacto, tal cual. Ajá, entonces de aquí le reemplazo y me quedaría esta función de aquí, pi que multiplica 1,5 al cuadrado, menos Y, menos 6,5 y todo eso al cuadrado. Ujú. Y esta ecuación de aquí es la que le pongo acá abajo para el tiempo de vaciado. Y en Ya. este caso tendría que integrar entre 5 y 8. Ya, ahí te haría una pregunta. ¿Qué Sí, pasa si el nivel, a ver, no le muevas, pero por fin. ahí. Sí. ¿Qué pasa si el nivel está acá abajo? O sea, si esta es mi sección transversal. Tú me estás hablando de Y, que sería Z, ¿no?
Ajá. menos 6.5. Entonces aquí nos va a dar un valor negativo. Simplemente habría que tener eso en cuenta, ¿no? No, es que eso también era mi duda, porque este Y sería mi Z, o sea, sería como poner Z menos 6.5, porque Exacto. si a este Y yo le pongo Z, o sea, Z menos 5 me da, o sea, otras cosas de aquí en tiempo de vaciado. Y sí, le Ujú. comprobé. Entonces aquí sería Z Sí. menos 6,5. Habría que comprobar, me parecería que es razonable. Como está elevado al cuadrado, ese problema ahí se podría solventar, pero sí parece una solución bastante razonable. Ajá. Entonces no sé si está. O sea, igual esto de Ujú. tiempo me dio. Perfecto, es bastante razonable porque sí, en realidad lo que estamos buscando es una ecuación para determinar el volumen y lo importante es que, claro, en esta parte, como está elevado al cuadrado, ¿sí? No tendríamos realmente un problema con lo que es que este valor sea negativo, ¿no? Porque si nosotros manejamos aquí el z menos 6.5, 6.5 es mayor a z, entonces nos va a dar este valor en negativo. Pero en esencia, como ese negativo se elimina, probablemente sí la respuesta sea la correcta. Entonces me parece una forma de resolverlo bastante clara. ¿El resto la tiene entendida o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿De dónde sacabas el Y menos 6.5? O O sea, sea, es que son las coordenadas del centro de esta esfera de aquí. Ujú. Entonces, como, pero ese Y luego le tienes que poner en función de Z. no, es que este Y ya O- sería mi Z. Es que él está considerando su ah, origen de coordenadas eh, aquí. ¿Sí? Entonces me parece bastante lógico, es una forma bastante buena. Vamos a compararla con la forma más fácil que se da para resolver esto. Lo que les decía, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá otra vez el gráfico que estábamos haciendo, en donde lo complicado es determinar estos diámetros de acá, porque en la parte central nosotros sabemos que el diámetro va a ser igual a 3 metros. Pero ¿qué pasa con estos DI? Entonces, en esencia, estos DI lo podemos nosotros determinar en función de geometría. La resolución de su compañero está perfecta, ¿sí? Ya comprobándola, sí, está perfecta. Y en esencia, esto de aquí va a ser un radio, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero determinar este DI, va a corresponder a un R sub I acá, ¿no es cierto? Que sería esta distancia de acá, y lo que tenemos es un triángulo, en donde yo podría llamarle a esto altura H. Y la altura H en un punto de acá va a ser igual a ¿qué? Si esto es Z, algo similar a lo que tiene su compañero. Z menos 5 hasta la base más 1, 5, 6.5. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Perdón, aquí, esto de acá es 6.5, esto es 6.5 y H es lo que sería Z menos 6.5. ¿Y qué sería 6.5? Tiene 5 metros hasta la base, esto de acá son 5, y si el diámetro es 3, el radio va a ser 1.5. 5 Ya, más 1.5 son 6.5, ¿sí o no? sí. Entonces yo tendría que este radio sub i va a ser igual a la raíz de ¿qué? R al cuadrado, ¿sí o no? H Menos o menos H. H al cuadrado. Y en esencia,
Esto me da igual a la raíz de R, que va a ser 1.5 al cuadrado, menos H, que dijimos que es Z menos 6.5 al cuadrado. Y en esencia se genera lo mismo que estaba aquí exponiendo su compañero. Uf, ¿Sí o no? ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, esto de aquí, como yo no quiero radio, sino yo quiero diámetro, va a ser 2 veces el R sub I. Bueno, pongámosle aquí mismo. 2 veces la raíz de 1.5 al cuadrado menos Z menos 6.5 al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, si yo ya tengo D sub I, el área en función de Z simplemente va a ser pi sobre 4 por D sub I, que es 2 veces la raíz de 1.5 al cuadrado menos Z menos 6.5 al cuadrado. Entonces aquí está lo que les decía. Ya desde el punto de vista teórico, yo debería necesitar una ecuación también para acá abajo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, Porque porque hasta este no. punto, si no, este valor de aquí se va a convertir en un valor negativo, por el mismo hecho que le decía a su compañero, ¿sí o no? Pero cuando se genera el elevado al cuadrado, ese valor negativo se convierte en positivo, entonces no me genera una distorsión. Entonces, en esencia, vemos que se llega a la misma ecuación. Acá su compañero estaba sacando el área que tendríamos para poder determinarla como un que nos genere, más bien dicho, el volumen total. Y en este caso, acá arriba lo vemos desde un análisis de geometría totalmente básica, podríamos decir. ¿Sí está claro ahí? Y ese de ahí no sería el cuadrado para que sea cuartos por... Sí, es pi por diámetro al cuadrado. Ajá. Gracias. Si me sigue, entonces, sí, realmente habría que ver los cálculos, pero parecería que lo que presenta su compañero está totalmente bien desarrollado. Entonces, ¿qué me dice? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, Nadie. Entonces sí, como ven aquí su compañero le saca el 1.5 al cuadrado menos z, que sería menos 6.5 al cuadrado. Entonces, como está el radio, ¿sí? El radio al cuadrado eliminaría la raíz cuadrada que tenemos arriba, ¿sí? Y aquí lo único que no me convence es que falta un pi medios, que habría que revisarlo bien. que al momento que se Ah, no, es hace claro, es al cuadrado. cuadrado. Y se elimina, perdón. Sí, acá no le veo bien el cuadrado. Entonces, sí, en esencia se llega a la misma ecuación. Ustedes podrían ir por cualquiera de los dos lados, el que les parezca más fácil. ¿Qué me dice el resto? ¿Está claro para todos? Entonces, gracias, Daniel. Puedes dejarla de compartir ahorita. ¿Alguna otra duda? ¿Sí les quedó claro cómo determinar la ecuación? Inge, Sí, pero esa ecuación solo me sirve cuando está desde, o sea, desde el centro del círculo hacia arriba. Desde el centro hacia arriba, sí, es lo que les decía, desde el punto de vista teórico, esa ecuación solo nos sirve para desde la parte central hacia arriba. Pero ¿qué sucede?
En esencia, el z menos 6.5 es el problema. ¿Por qué? Porque en esta zona de acá abajo saldría negativo, ¿sí o no? Este de acá es del 6.5 y esto de acá es z, ¿no es cierto? Este z estaría por una línea por aquí. Entonces esto de aquí va a ser z menos 6.5. Entonces va a tener un valor negativo, pero como se eleva al cuadrado, el valor negativo se hace positivo. ¿Sí? Entonces en esencia, si quieren hacer la prueba, podríamos hacer la prueba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando estamos en la parte baja, se genera un análisis bastante similar en donde aquí voy a tener el radio y a mí lo que me interesa es este radio sub i y esta altura h, ¿a qué sería igual? 6.5 menos z. 6.5 menos z, exacto. Entonces si yo le uso RI sería igual a la raíz de radio al cuadrado, que era 1.5 al cuadrado, menos 6.5 menos z al cuadrado. ¿Sí? Donde si yo le resto, digamos que z sea 3, sería 6.5, que z sea, a ver, un valor lógico sería 6, ¿no es cierto? Quedaría 0.5 al cuadrado. Pero si nos vamos a la ecuación anterior, tendría 1.5 al cuadrado menos z 6 menos 6.5 al cuadrado, que esto me daría negativo 0.5. Pero si esto yo le elevo al cuadrado, se me hace positivo. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Sí. Entonces, como se hace positivo, realmente puedo usar la ecuación para toda nuestra gráfica. ¿Sí me siguen? ¿O no Sí. me siguen? Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda? Vale la pena que hagan la comparación para ver en la de integral lo que sucede. ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra duda? Tiempos de vaciado, volúmenes de regulación, algo más. ¿Ya les quedaría claro entonces cómo se resuelve el ejercicio del cilindro? Sí. Y en este caso sería de considerar la área del rectángulo y del. Ajá. ¿A qué sería igual el área en función de z? Al área de un rectángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Y también se le consideraría la área del círculo o solo la del rectángulo? ¿Cuál es el espejo de agua en este caso? Ah, el rectángulo. Rectángulo. Una longitud, ¿sí? Por un diámetro, podríamos llamarle. Otra vez diámetro subí para trabajar con lo mismo. Inge, yo ahí Ujú. tengo una pregunta. O sea, ahí yo le saqué el diámetro subí en función del espejo de agua, o sea, con la fórmula que nos había mostrado José, porque ahí ya varía el t en función de un y a ese y le dejé en función de z. O sea, para Mm, sacar No te el de entendí del subí. todo, pero en esencia es el mismo análisis que hicimos antes, ¿sí o no? Miren, ¿qué pasa con un DI? Miren, yo tengo un DI, tengo el diámetro que es igual a, en este caso, 2.2 y otro DI. ¿Sí o no? ¿Es el mismo análisis que acabamos de hacer? ¿Sí o no? Tac, tac, radio, R sub I. Tac, radio, R sub I. Minúscula. ¿Sí o no?
La longitud, en este caso, alguien me preguntó, sí, la longitud yo esperaba que ustedes asuman un valor cualquiera. Alguien me preguntó si por metro podía sacarlo. Perfecto, no hay ningún problema. Supongamos 10 metros. Entonces la longitud era 10 metros por d sub i, de donde d sub i va a ser igual a exactamente lo mismo que vimos antes. 2 veces la raíz del el radio al cuadrado, que sería 1.1 al cuadrado, menos, ¿qué me dicen? Menos, podemos llamarle h también si quieren, Z menos 6,1. z menos 6,1. Sería los 5 más. 6.1 exacto al cuadrado, ¿sí o no? De donde 5 más el radio que corresponde a 1.1. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, y la longitud de los 15 metros, ahí me confundía. Estos son de la tubería, De la pues. tubería. Ay, ya. Esto nos sirve para sacar h sub f y también h sub m, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Entonces, si en esta ecuación ya tengo el diámetro, el área va a ser, ojo que aquí el área es del rectángulo, por eso les puse estos dos ejercicios, 10 por d sub i. ¿Qué me dicen? ¿Está claro o no está claro ya lo que es sacar estas dos ecuaciones? sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dicen? ¿Qué más quieren tratar? Sí está claro ya lo de las formas circulares. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan de algo más? Y estos casos también lo podríamos hacer con las tablas que hicimos para la presa. ¿Cuáles tablas? La Ah, tabla, ya, claro. ¿Podemos hacer esto por tabla? Sí, ¿qué valores de z tomarían ustedes para la tabla? Vamos a dibujar nuestro círculo otra vez grande. Z empieza desde acá abajo, ¿no es cierto? ¿Qué valores de z tomarían para la tabla? desde 0 a 6,1 podría ser por lo que comienza desde abajo. ¿Pondrían un valor de z de 0? Mm. No, nunca, porque está fuera de nuestra figura. Miren, ¿dónde empiezan los valores de z? A los 5 metros. Entonces, si ustedes ponen 0, hay dos opciones. La una que se cuelgue la calculadora y la otra que les dé cualquier resultado incorrecto. ¿Sí me siguen? Entonces, z debería nacer desde 5 hasta 7.2. ¿Sí o no? Sí, Entonces, en este caso, ¿qué valores de z pondrían ustedes? ¿Qué valores serían los valores mínimos que deberían haber aquí? ¿Qué me dicen? 5, 6,6 y 7,2. Me dice 7,2, 6.6 y 5, que en esencia sería el punto de acá, el punto intermedio y el punto superior. ¿Sí o no? ¿Qué problema se puede generar con solamente usar estos tres valores de z? Porque en esencia, con el cuadro de análisis, nosotros estamos sacando el área de este punto, ¿no es cierto? Que esta área sería 0. Esta de aquí, esta de acá y esta del medio. ¿Qué me dice? ¿No es cierto? Porque lo que hacemos es sacar un delta z, que el delta z sería 1.1 y 1.1.
Este de acá no es 6.6, perdón, es 6.1, ¿sí? Porque es el radio 1.1. ¿Qué pasaría? ¿Qué problema se generaría si solo ponemos estos 3 puntos? Que tampoco no estaría tomando las áreas de los puntos de los extremos. Exacto, estamos trabajando como que todo sería una variación lineal y no estaríamos analizando una esfera, sino estaríamos analizando, bueno, en este caso no estaríamos analizando un cilindro, sino un tanque en forma de rombo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer ahí? ¿Sí está claro por qué le digo los del rombo? Sí. ¿No es cierto? Porque si yo saco delta z y le multiplico por el promedio entre 0 y el área total, es como que yo asumo que esto varía de forma lineal. Entonces ahí me tocaría incluir ciertos puntos, ¿sí? Para yo ir obteniendo estas áreas parciales, ¿no es cierto? Y ahí sí voy a asumir que es una variación de este tipo, que sí ven que es mucho más cercana a la realidad. No es 100% exacta, ¿no es cierto? Pero ya es mucho más adecuada la forma. Entonces, por ejemplo, yo podría poner la de 7.2, podría poner de 6.8 y de 6.4, por ejemplo. Ya con 2 puntos intermedios ya se va generando una forma semejante. ¿Sí? O podría poner de 7, de 6.8, de 6.6, de 6.3, por ejemplo. Y acá abajo podría poner de 5.8, de 5.5 y de 5.25, por ejemplo. ¿Sí me Inge, siguen? sí, Inge, una pregunta. En este caso, ¿cuántos puntos deberían ser necesarios para que se pueda considerar toda, o sea, toda la circunferencia? Es que en esencia eso ya es su criterio, ¿no? Mientras más puntos tengan, más se va a asemejar, porque se va haciendo un poliedro de muchos laditos que se van a asemejar a lo que es la forma de la circunferencia. Pues, por ejemplo, si yo pongo aquí, si yo pongo solamente, vamos a poner con azul, un punto intermedio, un punto aquí, ¿no es cierto? Y un punto abajo. Miren, mejora la forma, se acerca más a lo que es la forma circular, pero todavía vamos a tener cierta distorsión, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pongo otro punto intermedio, va a ir mejorando. ¿Hasta qué punto? Ya lo tendrán que decidir ustedes. Inge, yo tengo una consulta y para, digamos, las áreas en esa parte, ¿cómo sería para hacerte? Las áreas en esa parte, ¿cómo sería qué? Claro, porque tendría como que áreas iguales en ciertos intervalos, ¿verdad? Del Z. No te comprendo del todo tu pregunta. Sí, por decir, digamos, eh, nosotros estamos tomando Z desde 5 hasta 7.2, ¿verdad? Ajá. Digamos que el Z, el área de 6 va a ser igual al área que está, que sería similar a la parte superior de la esfera de arriba. Ajá, sí, el área de 6 sería igual al área de 6.2, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuál sería el problema ahí? O sea, el problema sería que los diámetros que tomamos no serían como que desde el punto 5, ¿verdad? Sino sería desde los intervalos, o sea, desde el intervalo que debería ir el diámetro de la figura en ese sentido. No te acabo de entender, pero en esencia te refieres a que, por ejemplo, el diámetro de aquí Ah, tiene que tendría, ser tendría que yo que igual al determinarlo. diámetro. Podrías hacerle coincidir por facilidad de cálculo, hacer que, ¿cuándo serían iguales? Cuando la distancia de aquí a acá sea igual a la distancia de acá a acá. Entonces, obviamente, claro, ahí vamos a tener la misma área de la sección transversal. Entonces, yo puedo poner esos 2 puntos y me va a ahorrar un cálculo, así me va a ahorrar un cálculo. ¿Sí o no? Sí, porque recuerden que en la tablita nosotros tenemos
una columna de área. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Está claro o no está claro? Sí, ¿Alguna otra duda? Si está claro del cuadro de análisis, verán 100%. sí. ¿Alguna otra duda? ¿Perdón? Creo que no, bueno, de mi parte no. Entonces, si yo les pregunto un ejercicio así, pues, donde esto va a ser una sección semicircular, esta va a ser una sección recta, y después tengo una sección cónica al final. ¿Cuántos puntos pondrían para la tabla? Diciendo que este es el nivel, no pongamos nivel, supongamos que acá está Z, y Z está en el nivel 0. Acá tengo el nivel más 5, el nivel más 10, el nivel más 15 y el nivel más 20. ¿Qué puntos pondrían ustedes para Z en la tabla? Podríamos hacerle de nivel en nivel, o sea, de uno en uno. De uno en uno pueden hacerlo, pero se les va a hacer una tabla bastante más larga, ¿no? Y si lo hacemos uno por uno, pero sin tabla, ¿Cómo? Pero les estoy preguntando en la tabla, porque yo podría preguntarles hagan con tabla. No entendí cómo podría ser sin tabla. o sea, solo implementando las fórmulas que, como resolvimos los anteriores ejercicios. No, pero yo les estoy pidiendo por tabla, pues. Yo podría pedirles calculen por tabla y por ecuación y cuál sería la diferencia y por qué, ¿sí o no? Sería tomarle desde 5 hasta 20, pero por ejemplo tomarle 5, 5.25, 5, 5 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Pero ahí vas a tener una tabla gigantesca, ¿no? Pero es para tener como que la mayoría de puntos. Sí, claro, pero en un examen no vas a alcanzar a hacer una tabla gigantesca. Entonces ahí entra su criterio. ¿Necesito el punto del 20, sí o no? No, Porque el área es cero. Pero no necesito eso. Si es una Ah, en condición la de tabla, borde. sí, 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 sí. Entonces de ley necesito el de 20 porque es el último. Necesito el de 15, el de aquí. Sí, para saber. De ley porque ahí cambia la forma. Necesito un intermedio acá arriba. Sí, porque es otra Los forma. dos. Unos dos por lo menos, ¿no es cierto? Para generar forma. Entonces podrían decirme, le meto aquí el, el 18.5 y el 16.5, por ejemplo. Con eso ya se genera una forma mucho más coherente, ¿no es cierto? Preferiblemente si le meten 3. Si le meten 3 podrían decirme pongámosle el 19, el 17 y el 16, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya se va a generar una forma más coherente y no voy a tener tanto error. Necesito el del 10. Sí. De ley porque tengo un cambio de figura, ¿no es cierto? Deja de ser recta y se convierte en un cono. Necesito un intermedio entre el 15 y el 10. no, No, porque es lineal. Es lineal, entonces no necesito un intermedio. Necesito la del 5. Sí, De ley necesito la del 5. Necesito un intermedio entre el 5 y 10. sí, Necesitamos, sí. ¿Cuál le pondrías?
Tal vez por la mitad. Una por la mitad me recomienda. Podrían hacerlo, pero en esencia sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque también varía de forma lineal, miren. Entonces, en esencia, lo que yo estoy haciendo es un promedio entre el área de acá y el área de cero. ¿Y el promedio me va a dar el promedio exacto? Sí. Entonces, no necesito una intermedia. ¿Necesito una menor a 5? No. No, no es cierto, porque en 5 ya se me acabó mi tanque. Entonces, más abajo no hay nada. Entonces, miren, le pasamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores de Z. ¿Sí? Cuando alguien me dijo utilicemos cada uno, serían 15 valores de Z. ¿Sí o no? Sí. Entonces le bajamos a la mitad. Y también Salomé me decía 5, 5, 25, 5, 5. Entonces le bajamos de ahí de 45, le bajamos a 7. Y con estos vamos a tener un resultado bastante exacto. Si es que alguien quiere, puede meterle también el de 18 por acá arriba. Entonces, ¿estamos claros cómo se debería definir qué zetas utilizar? Sí. Y que en este caso que no nos daría, porque para la tabla se necesita el caudal de aporte. En este caso, o sea, si es que vamos a hacer la tabla, sí nos daría de dato, ¿verdad? Podría darles un dato, podría darles una curva, lo que sea. No, simplemente ustedes tendrían que ponerlo en la tabla de la misma forma. Podría ser hasta 0, como está aquí. ¿Sí o no? Bueno, entonces ahí Oye, sería el caudal de embalse igual al caudal de descarga, sí, de descarga. Ajá. Ya. ¿Alguien me decía algo más? sí, yo tengo una consulta. Para las áreas de 20 y 5 y serían 0, ¿verdad? Ajá. Sí, pero estas áreas nos sirven para el promedio, porque el promedio entre 0 y supongamos que esta área es 20, ¿cuánto me daba? 20 más 0, 20 para 2, 10, que sería el área promedio de acá. Y con esta área promedio yo puedo asumir que el área promedio por la altura total me da el volumen, ¿sí o no? Entonces, en esencia, por eso les digo que analicen bien dónde va a incluir más valores de Z y dónde menos, porque créanme que a veces hay gente que dice, no, yo me ahorro ese tiempo de pensar y tomo 20 valores diferentes para la tabla. Se demoran horas y después si se equivocan en algo, se fregaron, porque créanme que es a borrar todito. Y lo mismo pasa en volúmenes de regulación. Si estamos más claros ahí. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Nadie. Perfecto. Entonces, creo que podemos quedar hasta ahí. Espero ya haber resuelto sus dudas. Y si es que alguien sigue con dudas, yo les diría, podrían contactarme hasta mañana, porque de ahí a partir del jueves sí ya va a ser un poquito más difícil que les conteste. ¿Sí está claro? Sí. Entonces podemos quedar ahí. Porfa, María Fernanda Nesteria, que me mandes uno de esos, los formatos de las tutorías con la gente que asistió. ¿Sí? Ya, Listo, entonces. Sin más que decir, que les vaya bien y nos estaríamos viendo mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, igual.